Hoy terminamos una corta serie que dimos sobre la oración. Juan Calvino en la institución dice: así que por medio de la oración logramos llegar hasta aquellas riquezas que Dios tiene depositadas en sí mismo. Se la repito, así que por medio de la oración logramos llegar hasta aquellas riquezas que Dios tiene depositadas en sí mismo. Nosotros hemos escuchado mucho de la oración. Qué hermoso sería llegar a Dios, qué hermoso sería contemplar su hermosura. Su palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Su palabra y la historia nos muestran grandes hombres que han dedicado su vida entera a orar. Nos muestran personas que oraban 2, 3, 4 horas, oraban 2 horas en la mañana, 2 horas a mediodía, 2 horas en la noche. Y uno ve a esos hombres y uno los admira. Hemos escuchado de hombres y de mujeres que son cristianos, hijos de Dios, que confían mucho en la oración en el Señor. Pero a nosotros se nos ha convertido esto en un imposible en ocasiones. A nosotros como cristianos en ocasiones se nos ha convertido esto en un mito, en una leyenda. Hombres que oran tantas horas, hombres que oran todos los días, hombres que están en la presencia de Dios, que estudian su palabra. Y nosotros lo vemos como una leyenda, como un mito, como una utopía, como si no fuera posible. Para muchos hombres en la Biblia y en la historia, muchos hombres de Dios, la oración es su motor, es su fuego, es lo que los mueve. Pero tristemente para nosotros se ha convertido en un pesar, en un dolor, en una carga. Porque usted y yo estamos confiados en el corazón que Cristo nos ha salvado. Usted y yo estamos seguros que Cristo nos ha redimido. Usted y yo cantamos con el corazón y somos agradecidos por la salvación. Pero sabemos que no oramos y eso nos duele. Sabemos que no oramos y no tenemos una vida de devoción al Señor y eso carga nuestros corazones de tristeza. Lo que para muchos la oración es una plenitud, es estar a solas con Dios. Como dice Calvino, es ir y encontrar las riquezas que Él ha depositado en Él mismo. Es eso, la oración. Ir delante del Señor de la creación y poder compartir con Él. Poder venir y traer mis cargas a Él, mis dolencias, mis anhelos, mis esperanzas, todo derramarlo delante de Él. Pero pasa que como que en nuestra vida no es así. Y nos dan una serie sobre la oración, sobre el Padre Nuestro, y nosotros la escuchamos y decimos, pero yo no oro. O digo, esta semana sí voy a orar. Y cuesta más el cansancio, cuesta más las ocupaciones, el afán, las preocupaciones, el día a día. Se nos convierte en una pesadez. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Pregúntese usted, ¿por qué no ora? Si usted sabe que Cristo lo salvó, si usted ama a ese Cristo de la cruz, que es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestra roca, pero usted y yo no oramos. Y eso entristece el corazón del verdadero cristiano. Hablábamos con Andrés, que predicó hace 8 días, que cuál sería la respuesta de por qué no oramos. Y encontramos 2 muy grandes. La primera es que Cristo no está en la oración del cristiano. Cristo no está en la oración. Olvidamos por momentos el ministerio sacerdotal de Cristo. Y usted y yo nos sentimos tan culpables y a veces tan llenos de pecado, tan débiles, tan pequeños, que no somos capaces de ir a orar, no somos capaces de darle la cara a Dios. David no hacía eso. David dice, huyo de ti a tu presencia. Y se nos olvida que Cristo no nos va a aceptar en oración porque seamos muy elocuentes o porque lo podamos sorprender. No lo podemos sorprender, Él creó lo más hermoso y lo maravilloso. ¿Qué lo podría sorprender? Nuestra oración. Y creemos que no somos tan capacitados, que no somos tan puros, tan santos, y olvidamos por un momento que Cristo hizo todo por la justicia y la santidad del Señor. Una de las razones por la cual el cristiano no ora es porque olvida en medio de su pecado, en medio de la tentación, lo que ha hecho Cristo para poder acercarnos.
entonces ya no nos acercamos confiadamente. Nos cuesta. Ya el pecado nos da vergüenza. Como Adán y Eva que se escondieron. Tuvimos miedo de ti, nos escondimos. La segunda razón, que es la que me quiero enfocar, es la del día de hoy, es que el Espíritu Santo normalmente no está en la oración del cristiano. Y es lo que quiero que veamos hoy. La enseñanza para los que toman notas se llama el Espíritu Santo en la oración del cristiano. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Les prometo que voy a tenerlos sobre Efesios. Si hay otros textos yo los leo para que nos rinda el tiempo. ¿Todos lo tienen? Le voy a pedir por favor que lea Efesios capítulo 6, versículo 18. Léalo por favor ahora. Volvámoslo a leer una vez más. Amén, vamos a orar. Señor, hoy en esta mañana tu iglesia se reúne para darte culto a ti, Señor. Y todo lo que hagamos tiene que glorificar tu nombre, tiene que exaltar tu grandeza, tiene que recordar tus maravillas, tiene que recordar a nuestro corazón tus misericordias, Señor. Hoy te pedimos que nos hables al corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a saber cómo la podemos poner en práctica, que nos ayudes a ir a la Biblia, a los versículos y entender qué era lo que querías enseñarnos acerca de la oración, Señor. Dependemos solo por gracia en ti en esta mañana y oramos solo en Cristo, porque nosotros no podemos hacer nada para que nuestra oración llegue a ti, sino solo a través de Cristo, Padre. Amén. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy quiero que toquemos dos temas. El primero es el Espíritu Santo en la oración del cristiano, y el segundo que vamos a ver se llama los 4 todos de la oración del creyente. ¿Listo? Ahora, para que entendamos mejor por qué Pablo habla aquí de varios todos, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. También hay una condición que es en el Espíritu, también habla de una súplica. ¿Por qué Pablo habla de esto? Para entender esto tenemos que ver un poquito el contexto de donde se encuentra este texto. Estamos en Efesios y quiero que hagamos un ejercicio y me va a tomar un minuto en esto. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. Para que entendamos qué ha dicho Pablo durante todo Efesios, nos vamos a guiar por los titulitos que tienen ciertas secciones de la Biblia. Esos títulos no fueron inspirados, pero fueron puestos por los editores de la Biblia, pero nos sirven para guiarnos un poco. El primer título que aparece, ¿cuál es? Salutación. Esto es una carta. Pablo está escribiendo una carta ¿a quiénes? A la iglesia que está en Éfeso. ¿Cómo se refiere Pablo a los hermanos en Éfeso? Santos y fieles. Normalmente se refiere a los santos, a todos los redimidos, rescatados, que por posición en Cristo son llamados santos. Pero hay algo especial y es que a los hermanos en Éfeso los llama fieles. Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Los llama fieles, les está escribiendo a ellos. Una carta empieza con el saludo, empieza escribiendo Pablo. Y ellos están ubicados en Éfeso. Éfeso es una ciudad grandísima, para que usted tenga claridad de dónde están ellos. Es una ciudad muy, muy parecida a Bogotá. Es muy central, es principal, y la ciudad, para ser tan grande, va a tener lo que vemos hoy en día usted y yo. Va a haber desorden, va a haber mucha industria, va a haber mucho mercado, va a haber una velocidad muy rápida. Eso pasa en las ciudades grandes. Aparte de eso, hay muchas religiones. La religión más fuerte o a la diosa que más le oraban en Éfeso era la diosa Diana. Duraron más de 200 años construyendo un templo para la diosa Diana. Había mucho misticismo, había muchas cosas de cosas espirituales raras. ¿Por qué? Porque era una ciudad grande como Bogotá. A usted le puede parecer esto. Entonces ellos estaban allá. Cuando encontramos en una ciudad así, la línea entre santidad y la parte mundana es cada vez más delgada.
¿Por qué? Porque queremos acondicionarnos a un sistema. Y nos damos cuenta que Pablo comienza a definir muy bien cuál es esa línea para el cristiano, estando en el lugar que están. Y empieza, ¿cuál es el segundo título que vemos? Bendiciones espirituales en Cristo. Lo primero que hace Pablo es empezar a decirle a los cristianos cuál es su posición en Cristo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Les comienza a decir a los cristianos, ustedes fueron escogidos, fueron determinados en el plan del Señor y Él los tiene llenos de bendiciones espirituales. Ustedes están en lugares espirituales porque Él lo determinó así según su voluntad. Y comienza a explicarles la posición que tienen los cristianos en Cristo. Después el siguiente título dice, el espíritu de sabiduría y revelación. Pablo dice que ora por ellos, dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. Oro por ustedes para que el Señor les permita tener en su espíritu revelación, que ustedes entiendan cuál es la posición de ustedes en Cristo. Que ustedes entiendan cuál es la posición de ustedes en la iglesia. Más adelante dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Nosotros, el conjunto de creyentes, somos los que vamos a revelar la plenitud y la hermosura de Cristo. Después dice salvos por gracia, capítulo 2. Ahí nos está diciendo cómo esos que fueron determinados a ser salvos por la voluntad del Señor fueron salvados. Les recuerda, acuérdense en esto, por más que ustedes están sentados en lugares celestiales, tienen un gran pliego de herencia espiritual, ustedes estaban muertos y el Señor con su gracia, con ese gran amor con que los amó, los salvó. Y los salvó para buenas obras, para que demuestren el amor de Cristo. ¿Y por qué los salvó? Después dice reconciliado por medio de la cruz. ¿Por qué reconciliado? Normalmente el pueblo escogido por Dios eran los judíos. Los judíos eran los únicos que tenían entrada a las herencias de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Pero aquí Pablo les explica, no, había un muro de separación entre los judíos y los gentiles, es decir, los judíos y el resto de pueblos, pero Cristo vino y rompió ese muro y permitió que muchos escucharan del evangelio y permitió que los que estaban lejos los hizo cercanos. Capítulo 3 dice, ministerio de Pablo a los gentiles, dice, el Señor me puso a mí, Pablo, a predicarle a los otros que no son judíos y que conozcan las maravillas de Cristo. Que conozcan este misterio, cómo es que es posible que el Señor salve más gente aparte de los judíos. Y él explica esto, amor que excede todo conocimiento. Él empieza a explicar que el deseo de él es que ellos entiendan que el amor del Señor traspasó ese tipo de diferencias religiosas. Después dice la unidad en el Espíritu, con toda humildad, mansedumbre. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu con el cual fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Les dice, ustedes fueron rescatados no para estar solos, sino para estar en comunidad, en hermandad, en una iglesia. Y esa unidad la hace el Espíritu Santo en ustedes. Ahora, ustedes tienen que comportarse como eso. Y después dice que hay una nueva vida en Cristo. ¿Sí ven el título? Hay una nueva vida en Cristo. Y ahí en el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, y la justicia y la santidad de la verdad. Les está diciendo, ustedes son responsables ahora de vivir conforme a la salvación, conforme a Cristo, conforme a la nueva vida que tienen en el Señor. Los motiva a esto. Después les dice que anden como hijos de luz, en el capítulo 5, sed imitadores de Dios en el amor, imiten al Señor, vivan como cristianos, como rescatados. ¿Y cómo hacen esto? Después dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, una forma de imitar al Señor en amor, una forma de vivir en su nueva naturaleza como cristiano, es que los esposos amen a sus esposas, las santifiquen como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Le dice a las casadas que se someta, le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, porque esto es justo, 6:1. Le dice a los padres que no saquen de quicio a sus hijos. Le dice a los obreros, hagan caso a sus jefes, y a los jefes, sean buenos jefes. Son cosas prácticas de cómo usted vive la naturaleza nueva en Cristo. Y después llegamos a la armadura de Dios.
Y es interesante como los hermanos que están sentados en lugares celestiales, ahora Pablo les dice, ustedes están en una guerra. Ustedes están en una guerra, en una batalla y necesitan una armadura. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor. ¿Por qué necesitan ser fortalecidos? Porque el diablo tiene acechanzas, versículo 11, contra ustedes, y ustedes tienen que estar firmes. El diablo les va a mandar a ustedes dardos, tentaciones, los va a tentar. Tenemos no una batalla física, sino espiritual, dice ahí. Ahora, el cristiano que está en lugares celestiales, Pablo empieza en los lugares celestiales y termina su carta en la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Empieza con los hermanos bendecidos, con un llamado glorioso a exaltar a Cristo. Ahora estos hermanos están de rodillas, orando. La oración no hace parte de la armadura de Dios. La oración es la forma correcta de usar la armadura de Dios. Y no voy a hablar de la armadura de Dios, voy a hablar de la oración. Ahora, hay algo aquí interesante, y es que, ¿por qué nos sirve este contexto? Porque se van a dar cuenta que es importante entenderlo, porque Pablo viene hablándole a todos estos cristianos y le dice, ahora usted tiene que orar así, 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 con una condición. ¿Cuál es el condicional para esa oración? Según el versículo 18 en el que estamos. Léalo otra vez. Ok, ¿cuál es la condición de esta oración? Ok, estamos hablando de orar en todo tiempo, con todo tipo de oración, con toda perseverancia por todos los santos. Pero esa oración se tiene que hacer ¿en qué? En el Espíritu. Y es lo primero que quiero que veamos, el Espíritu Santo en la oración del cristiano. Pablo, ¿por qué tiene que ver el Espíritu Santo en la oración del cristiano? ¿Por qué Pablo quería decirle a los hermanos en Éfeso que tenían que orar en el Espíritu? ¿Qué tiene que ver el Espíritu en mis oraciones? Y él va a venir a explicarlo. Lo primero que quiero que veamos en esta parte es ¿quién es el Espíritu Santo? No qué es quién. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que podamos entender esto, les voy a leer Hechos 5, 1 y 4. Lo primero que tenemos que saber es que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 1 y 4, para que lo anoten. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles y le dijo a Pedro, Ananías, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí nos dice que ellos quisieron mentir al Espíritu Santo y después Pedro se refiere que ese Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. No son tres dioses, es un único Dios, el único Dios verdadero en tres personas. Y el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo, que es Dios, en mi oración? Entonces, lo primero que vimos es que el Espíritu Santo es Dios. Ahora quiero que veamos algunas cosas del trabajo del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo. Y lo vamos a tratar de ver en Efesios. Vamos a usar solo Efesios, estén ahí. Lo primero que quiero que veamos está en Efesios capítulo 1. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 13 y 14. Dice, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de gloria, de su gloria. Pablo nos da el orden y nos dice, usted primero escucha la palabra, usted la cree y viene el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Sella
nuestra redención. Son las arras. Se comprueba de que hemos sido salvos. El Espíritu Santo viene y habita en cada uno de los cristianos, pero ya lo vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es uno del trabajo del Espíritu Santo según este versículo? Sella la salvación. Ahora vamos a Efesios capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17 y 18, y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Nos llevarnos al Padre. Cristo derrumbó ese muro que nos separaba del Padre, rasgó el velo, nos hizo justos, nos imputó su justicia, nos puso en una posición de santos, pero el Espíritu Santo es el que nos lleva al Padre. El Espíritu Santo es quien nos recuerda que somos hijos, dice Romanos, porque a los que son hijos, el Espíritu Santo les da testimonio, les recuerda su posición de hijos. El Espíritu Santo es el que nos permite decir, Padre nuestro. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender que éramos enemigos de Dios, que estábamos lejos y Él nos adopta y ahora nos llama hijos. Que es una posición hermosa. No hay mejor posición que la de hijos, la de herederos, la de coherederos juntamente con Cristo. Y eso nos lo ayuda a entender ¿quién? El Espíritu Santo, que nos da entrada ¿a quién? Al Padre. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos da entrada al Padre. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 21. 21 y 22, ¿lo tienen? En que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Según esto, ¿el Espíritu qué hace? Vamos a leerlo, el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Morada. ¿Dónde mora el Espíritu? ¿En dónde? En el cristiano, en la iglesia. El Espíritu Santo mora en el cristiano, vive en el cristiano y por ende vive y mora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el conjunto de los redimidos. Pero también nos habla de que Él es el que nos ayuda a entender esto, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces hemos dicho que Él es el sello de la salvación, que Él es el que nos guía al Padre, y también hemos visto que Él mora ¿en quién? En el cristiano, en la iglesia. Ahora quiero que vayamos a Efesios 3, ahí mismo, Efesios 3, 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos revela, nos da entendimiento, nos ayuda a entender. Recordamos cuando Cristo habla del ministerio del Espíritu Santo allá en Juan 14 y 26 para que la anote. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu Santo que nos recordará su palabra. Si usted dice, hermano, yo a veces no me acuerdo de la palabra, a veces no me acuerdo de los versículos, a veces me preguntan algo y me siento como, no sé qué hacer. El Espíritu Santo es el que tiene que hacer eso en usted y es el quien hace eso en usted. El Espíritu Santo es el que hace que la luz de Cristo alumbre tan fuerte que nosotros quedamos maravillados. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros veamos a este Cristo crucificado y nos rindamos a Él. Y deseemos de todo corazón que su sangre nos limpie y nos redima. El Espíritu Santo es el que nos da luz de su palabra. Amén. Entonces hemos visto que el Espíritu Santo es el que sella nuestra salvación, nuestra redención, nos lleva al Padre. Hemos visto que el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en el cristiano, y ahora que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra y nos revela la verdad del Señor. Amén. Ahora, Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Fortalece. ¿Por qué nos fortalece? Porque lo necesitamos, porque usted y yo ya todavía tenemos un remanente de pecado. Nos cansamos, nos agotamos. El Espíritu Santo es el que hace que miremos fijamente a Cristo, que pongamos nuestra mirada en Cristo. El Espíritu Santo hace que, como Pedro, caminemos sobre las aguas en tempestad y miremos solo a Cristo. Pero por un momento el pecado nos desvía, miramos la tempestad y nos hundimos. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece. Es decir, que Él tiene poder para fortalecernos. Es decir, que Él tiene poder para animarnos, para motivarnos. Siempre poniendo nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. Es obra del Espíritu Santo. Tiene esa facultad, ese poder. Efesios capítulo 4, 3 y 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu une la iglesia, une. Usted y yo podríamos hacer muchos ejercicios, muchos almuerzos, muchas onces, inventarnos muchos planes para ser más amigos, pero es el Espíritu Santo quien une a los cristianos. Es el Espíritu Santo que hace que estemos unidos por las coyunturas, como dice la palabra. Que cada uno entendamos que somos un miembro del cuerpo y que somos vital para el completamente funcionamiento y buen funcionamiento del cuerpo. Es el Espíritu Santo que une. Es el Espíritu Santo el que necesitamos para que andemos como hermandad cristiana. Es el Espíritu Santo. Pero hay algo más interesante en ese texto. Dice, solícitos en guardar. Cuando Pablo dice solícitos, es decir, que el responsable es ¿quién? El cristiano. Usted tiene que procurar la unidad. ¿Pero quién genera la unidad? El Espíritu. Es decir, que si la responsabilidad es mía, pero realmente el resultado lo da el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo no solo une la iglesia, sino que me ayuda en mi deber como cristiano. Usted y yo tenemos deberes como cristianos, y el Espíritu Santo nos ayuda en esos deberes. El Espíritu Santo le ayuda a usted a andar como cristiano, a comportarnos como es digno del Cristo, a comportarnos como es digno del Evangelio, a no negarlo cuando cante el gallo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a estar firmes, a no tambalear y no a dudar. Es el Espíritu Santo, aunque sea nuestra responsabilidad. Él nos ayuda en nuestro deber. Él nos ayuda en nuestra carrera. Efesios 4:30, estamos ahí mismo. Si se han dado cuenta, he venido trayendo toda la idea que tiene Pablo del Espíritu Santo en Efesios. Vamos a leer 4, versículo 30. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Acá nos recuerda que el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, pero nos dice algo. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Se contrista, se entristece. Y eso quiere decir que Él es una persona. No es una fuente de poder. No, es una persona. Tiene emociones, se entristece. Pero este tema lo voy a tocar más adelante. Se entristece, se contrista el Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona. Hemos visto que el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Hemos visto que el Espíritu Santo es el que une la iglesia, el que nos lleva al Padre, el que nos revela su verdad. ¿Y mora en dónde? En el cristiano, en la iglesia. Efesios 5, 8 y 10. 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo acá, según este texto? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? ¿Un qué? Un fruto. El Espíritu Santo da un fruto ¿en quién? En el cristiano.
en el que antes estaba en tinieblas, pero ahora es un hijo de luz. En ese da un fruto, el fruto del Espíritu. Lo enseñamos en una serie los jueves, cuando teníamos la oración. El fruto del Espíritu. Pero hay algo interesante que dice que comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir que cuando hablamos de que hay algo que es comprobable frente a los ojos de Dios como agradable a sus ojos, está hablando de obediencia. Es decir, ustedes ya no son hijos de tiniebla, son hijos de luz, el Espíritu Santo da un fruto en ustedes, ahora ustedes viven en obediencia al Señor. Es decir, que el Espíritu Santo da un fruto, pero nos ayuda en nuestra vida de obediencia. No solo nos da revelación de su verdad, no solo nos fortalece en debilidad, sino que aparte de eso nos ayuda en nuestro deber cristiano para ser obedientes. Es el Espíritu Santo. Si usted tiene tristeza en su corazón, como yo mismo la he vivido, cuando no soy obediente al Padre, cuando no soy obediente a su palabra, es el Espíritu Santo el que nos ayuda con esto. Les conviene que yo me vaya, decía Cristo a los apóstoles, les conviene. Cuando yo me vaya les voy a enviar un consolador, un ayudador, un consuelo, una fortaleza, alguien que los va a ayudar en obediencia y en su deber cristiano. Es el Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5:18, ahí adelante. Léanlo a la voz de 3, 1, 2, 3, 5:18. ¿Qué dice aquí del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, según este texto, llena al cristiano. Y acá la traducción más exacta es: continúen siendo llenados. Continúen siendo llenados. El que se embriaga en vino pierde su conocimiento y el control de sí mismo. Pero el que se embriaga, el que continúa siendo llenado en el Espíritu Santo, va a perder su control mismo en la carne y ahora ya no vivir en los deseos de la carne, en los apetitos de la carne, sino del Espíritu, porque la carne y el Espíritu se contradicen entre ellos. Necesitamos que, aparte de que el Espíritu Santo more en nosotros, somos bautizados por el Espíritu Santo cuando somos salvos, Él comience a tener cada vez más control de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de todo. Que cada vez tenga más control, que vaya mejorando esto. Ahora usted dirá, pero ¿qué será ser lleno del Espíritu Santo? Quiero que ponga la mano así en Efesios y vamos a ir a Colosenses 3:16. Y va a hacer esto. Va a tener la Biblia así. Vamos a ver un texto y después el otro. ¿Listo? Entonces, estamos en Efesios 5:18, ¿cierto? Dice, ¿lo tienen? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que si somos llenos del Espíritu Santo hay un resultado, y es alabanza, es devoción, es honra al Señor, por cantos, himnos. Entonces tenemos una fuente y tenemos un resultado. Ahora, sin perder Efesios, vayan a Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra y de hecho, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios y Padre por medio de Él. Tenemos el mismo resultado, pero solo cambia el inicio. En un lado nos dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, y en el otro, ¿qué nos dice? La palabra de Cristo more en vosotros. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Que la palabra de Cristo more en nosotros. La palabra de Cristo more en nosotros.
que su palabra nos llene, su palabra nos guíe, su palabra controle nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros deseos. La palabra del Señor nos va a ayudar en eso. Y vamos a ser llenos del Espíritu para andar en obediencia. Amén. Ser llenos del Espíritu no es algo raro, no es un éxtasis, no es ver cosas, no es hablar en lenguas. No hay lenguas en ningún lado acá. Está hablando que la palabra viene y el Espíritu Santo le ayuda a entender la palabra para que usted viva en obediencia a Dios. Y si se desanima, el Espíritu Santo lo fortalece. Y si usted quiere ser obediente, el Espíritu Santo le ayuda a ser obediente. Y si usted quiere ir al Padre confiadamente, el Espíritu Santo lo va a llevar al Padre. Y si usted duda de su salvación porque se siente pecador y no quiere ir a la oración, el Espíritu Santo lo lleva al Padre y le recuerda que Él es el sello de la salvación. Amén. Ahora, vimos qué es el Espíritu y algunas de sus funciones en el cristiano. Pero podríamos preguntar, según el capítulo 6, 18 de Efesios, Pablo, ¿pero qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Quiero que veamos primero qué no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. El contexto no habla de eso. ¿Por qué digo eso? Porque muchas personas en muchas corrientes cristianas dicen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Acá no hablan en ningún lado de lenguas. Y por eso les hice el contexto de Efesios, ¿recuerdan? ¿Y por qué? Porque recuerdan que les dije que Éfeso era una ciudad donde la línea era muy delgada. Porque habían experiencias espiritistas, movimientos locos, de ritos locos. Y Pablo tenía que dejar claro eso. Y en ningún momento habla de ninguna de esa experiencia. Él está volviendo a la línea cada vez más gruesa para los cristianos en Éfeso. No es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu no es tener una experiencia, un éxtasis que no nos podemos controlar y empezamos a temblar o a reírnos o a decir cosas que ni entendemos. El contexto no habla de eso. El contexto habla de cristianos que entienden su palabra, de cristianos que son llenos por su palabra, de cristianos que viven la palabra, esposos que cuidan a sus esposas, esposas que se someten, hijos obedientes, padres que forman, obreros muy buenos y jefes que saben llevar a sus ahí no hay nada de experiencia de éxtasis sin control. Ahí hay mucha razón. Y esa razón es gracias al Espíritu Santo en los cristianos. Orar en el Espíritu no es guerra con demonios o guerra rara, no. Al contexto sí está hablando de una guerra. Está hablando de que necesitamos una armadura. Pero en ningún lado está diciendo que tenemos que zapatear ni echar fuera de nada. Está diciendo que si queremos ser fortalecidos, tenemos que vestirnos con una armadura, con un escudo, usar una palabra, que es la espada del Espíritu, dice. Pero no está hablando de cosas raras. No está hablando de declarar ni de decretar nada. Orar en el Espíritu, entonces, ¿qué es? Les voy a leer Juan 16, 7 y 8, para que recordemos un poco algunas de las funciones del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo, está hablando Jesús, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si me salto al 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y el 14 dice, Él me glorificará. Jesús está diciendo que la función del Espíritu Santo, siendo Dios, es convencer de pecado, es guiarnos a la verdad, a su palabra, y es glorificar al Padre. Esa es la función del Espíritu Santo que mora en nosotros como cristianos. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Veamos, estamos en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Leamos el 17 por un momento. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar conforme a la palabra de Dios. Eso es orar en el Espíritu. Conforme a la palabra de Dios, conforme a esa palabra que Él mismo nos revela, conforme a esa misma palabra con la que Él nos motiva y nos fortalece. Esa misma palabra. Orar conforme a eso, no es nada raro. ¿Y se acuerdan que dijimos que ser llenos del Espíritu, ¿qué era? ¿Ser llenos de qué? De la palabra.
Dice Juan Calvino: Dios, para socorrer nuestras flaquezas, cuando oramos nos da de su Espíritu Santo por maestro, que nos dice que es lo recto y justo y modera nuestros afectos. Dios nos da su Espíritu Santo para mostrarnos, es un maestro para saber qué es lo recto y justo al momento de orar, y regula, controla nuestros afectos. Eso es orar en el Espíritu, acorde a su palabra. Ahora, usted dirá: ok, el Señor me salva, yo no lo merecía, Él me rescata porque estaba muerto en delitos y pecados, mora el Espíritu Santo en mí, porque me salva. Ahora el Espíritu Santo me ayuda a entender su palabra, me motiva, me lleva, me une a la iglesia. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y dice que si yo oro en el Espíritu es orar acorde a su palabra. ¿Por qué entonces el cristiano no ora si tiene el Espíritu Santo que le ayuda? ¿Por qué no oramos? Se dirá: hermano, ¿por qué yo no oro si soy cristiano? ¿Por qué yo no oro si amo a Cristo? ¿Por qué yo no oro si el Espíritu Santo mora en mí? ¿Por qué no oro? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué cuesta más el cansancio? ¿O por qué es más fácil dedicar y trasnocharnos viendo una película que orar? Porque es más fácil levantarnos muy temprano y hacer muchas labores del día a día, que no es nada malo, nada pecaminoso, pero nos cuesta demasiado levantarnos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta ser agradecido? ¿Por qué me cuesta inclinar mi rostro y orar al Señor? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo habita en mí, ¿por qué? Devolvámonos a Efesios 4, ya lo leímos, pero acá vamos a encontrar algo. Efesios 4, 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué contristamos el Espíritu? ¿Cómo lo contristamos? Voy a estar en el capítulo 4, voy a ver si los versículos no más. Versículo 4, 24. Contristo al Espíritu Santo cuando no vivo conforme al nuevo hombre. Versículo 25. Contristo al Espíritu Santo cuando somos mentirosos y desechamos la verdad. Contristo al Espíritu Santo, según el versículo 26, cuando nos airamos y pecamos cuando nos airamos. Versículo 28 del capítulo 4. Contristamos el Espíritu Santo cuando hurtamos o no compartimos con los que tienen necesidad. Versículo 29, cuando hablamos con palabras corrompidas. Versículo 31, cuando permitimos amargura, ira, gritería, maldecimos y tenemos actos de maldad. Versículo 32, contristamos el Espíritu Santo cuando no perdonamos, no somos misericordiosos y olvidamos el perdón de Dios en Cristo. Así contristamos el Espíritu Santo. Y hay algo que dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Damos lugar al enemigo, damos lugar al diablo, damos lugar a la tentación. El pecado cambia nuestros afectos hacia Dios y hacia la vida cristiana. El pecado cambia nuestros afectos hacia Dios. El pecado en nosotros, a veces comenzamos a darle cabida, comenzamos a evitar lo que dice ahí, cómo lo contristamos. Antes no nos airábamos o nos poníamos bravos, pero nos controlamos. Ahora nos airamos y no nos controlamos. Ya no somos misericordiosos, ya no perdonamos, nos cuesta perdonar, olvidando que fuimos perdonados. Y eso comienza a tomar cabida en el cristiano. La línea de santidad y de la vida pecaminosa se hace cada vez más delgada, cada vez más delgada. ¿Por qué? Porque vamos permitiendo pecado. Cuando el pecado toma fuerza en la vida del cristiano, este se vuelve más duro y frío a la guía y ayuda del Espíritu Santo. Y no podemos servir a dos señores, hermanos. El pecado hace que nos volvamos duros, que ya nada nos guste, que ya no sea nada suficiente. Cambia nuestros afectos. Si te preguntas por qué no oras, cristiano,
¿Por qué digo cristiano? Porque al no cristiano, si tú no eres cristiano, la única oración que el Padre va a escuchar de ti es de tu arrepentimiento y por un clamor de salvación. Es la única. Pero si usted y yo somos cristianos y nos preguntamos, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oro? Pregúntese, ¿por qué no vives una vida piadosa? Pregúntate, ¿por qué no disfrutas de la comunión con la iglesia? Pregúntate, ¿por qué te fastidias muchas cosas de tu vida y de la vida de los otros? Pregúntate, ¿por qué las predicaciones no tienen ya tanto efecto como deberían en tu vida? Pregúntate, ¿por qué no tienes el deseo de servir o de predicar el evangelio? ¿Por qué? Es lo mismo, el por qué no oro. Porque hemos contristado al Espíritu Santo, que es el que produce eso en nosotros. Entonces deberíamos reflexionar cómo está nuestra relación con el pecado. Estoy hablando de cristianos, porque el no cristiano ama a pecar. ¿Cómo está tu relación con el pecado? Si permitimos que el pecado tome ventaja, de seguro nos vamos a dar cuenta que descuidamos nuestra vida de oración y muchas de las disciplinas de la vida cristiana. El pecado distorsiona la imagen de Cristo en la vida del cristiano y contrista al Espíritu Santo, lo que hace que nuestra vida piadosa haya fracasado. Distorsiona la imagen de Cristo, entonces ya no miramos a Cristo, miramos la tempestad y nos hundimos como Pedro. La misión del Espíritu Santo es producir la santidad de Cristo en nosotros. Se lo repito, la misión del Espíritu Santo es producir la santidad de Cristo en nosotros. Pero si el pecado afecta nuestra percepción de Cristo y confianza en la obra de Cristo, esto no va a ser posible. Cada vez negociamos más con el mundo. Y por eso Pablo les está diciendo a unos hermanos que estaban en una ciudad muy gigante: hey, que la línea no sea tan delgada. Que la línea no sea tan delgada de la santidad. Porque cuando permitimos pecado, comenzamos a permitir cosas. Y el pecado daña nuestros afectos. Antes nos cuidábamos de las conversaciones, pero ahora nuestras conversaciones cada vez son más delgadas entre lo puro y santo y lo que no es tan malo. Progresivamente vamos viendo que nuestras relaciones van cambiando. Progresivamente vamos viendo que el uso del tiempo lo convertimos en ocio. Progresivamente vamos viendo que lo que vemos y escuchamos ya lo negociamos. Antes usted y yo no negociábamos ver una imagen que no era correcta en una película, en un programa de televisión. Y ya después, bueno, no es tan malo. Antes no negociábamos escuchar cualquier cosa, ahora pues, bueno, no hice nada malo. Y comienza progresivamente a afectarse en muchas cosas. Progresivamente vemos que nuestras opiniones cambian respecto a algunas cosas. Eso pasa cuando contristamos al Espíritu Santo. Entonces pasa que ya su función en nosotros no va a ser de manera correcta como debería ser. Ya no vamos a sentir las ganas de orar, el deseo de orar. Antes cantábamos una canción hermosa y usted sentía que se le salían las lágrimas, que se le cortaba la garganta. En densa oscuridad vagué. Aleluya, mi vida es Cristo. Y usted casi que ni la podía cantar. Sublime gracia. Y usted se quebrantaba el corazón. Y ahora usted la canta y dice, otra vez esa, no se sabe en otra. Antes no era necesario que la persona que se parara acá le explicara a usted un texto. Usted simplemente leía. Cuando lo leía ya usted pasaba algo. Nunca me voy a olvidar de Aura Katy, la esposa de Camilo. Cuando estábamos dando con Adrián una serie de Primera de Juan allá. Hace muchos años, hasta ahora nos estaban conociendo. Y recuerdo mucho una vez que le pedí a ella que leyera Efesios 2. Y empezó a leer. Y él los dio vida. Y la rompió. No dijimos nada, solo dijo, ok, vamos, estamos hablando del Evangelio. Y le dije, ok, lee Efesios 2:1. Y algo pasó. La rompió y empezó a llorar. Pero ya a veces vemos textos tan hermosos y ya no nos produce nada. Y eso era lo que hacía el Espíritu en nosotros. Miremos nuestra relación con el pecado, hermanos. Ahora, yo no veo ningún cristiano orando para que el Señor lo llene del Espíritu Santo. No.
Señor, lléname de tu Espíritu. No, el Espíritu habita en usted. ¿Usted qué tendría que hacer? Ir a su palabra. Ir a su palabra. Vaya a la Biblia. Léala. Medítela. Ayúdele a Dios. Pídale a Dios ayuda. Dígale, Dios, ayúdame. Hoy estoy orando para que mañana pueda orar. Hoy estoy orando para que cuando esté orando mis pensamientos no se vayan a pensar en el trabajo, en los niños, en cosas. Usted a veces se siente y dice, ¿qué oro? ¿Qué digo? Y me vi muy motivado a estudiar Romanos 8, pero seguramente será para otro. Pero Romanos 8 dice que el Espíritu nos guía a orar conforme a la voluntad de Dios. Que Él mismo nos va a direccionar de qué deberíamos pedir y cómo hacerlo. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo hablar de la oración en el Espíritu cuando uno no ora? ¿Cómo orar? Ahora, hay algo hermoso y es que Pablo nos da una parte práctica y tengo 2 minutos para esto. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hemos hablado que es orar en el Espíritu, que es orar conforme a la palabra de Dios. Amén. Pero acá Pablo nos dice que hay 4 todos de la oración. Los 4 todos de la oración, que es en todo tiempo, con toda oración y súplica, en toda perseverancia y por todos los santos. Nos dice orar en todo tiempo. En todo tiempo, la traducción más exacta para eso dice en cada momento, en toda oportunidad. Cada vez que usted tenga la oportunidad, ore. MacArthur, Sugel Michelin, los hermanos Hendrickson, varios teólogos han dicho que una de las razones para esto es que usted se vuelva consciente, que usted y yo seamos conscientes de la existencia del Señor, que seamos conscientes de su naturaleza, de sus atributos. Y al ser usted consciente, ¿cómo va a orar en todo tiempo? Que toda oportunidad usted lo convierte en una oración. ¿A qué me refiero? El Espíritu Santo le va a indicar a usted, lo va a guiar, le va a ayudar para que todo lo que usted viva en su día a día de trabajo, de estudio, de todo, usted pueda convertir todo en oración. Usted va en un trancón y convierte su amargura, su tristeza por estar pitando en una oración. Usted se salva de un accidente y usted automáticamente le da gracias. Usted se levanta y le da gracias al Señor por esa nueva vida. Usted se sienta con la comida y sabe que usted no merecería eso, pero el Señor se lo está dando. Ahora, ojo, no quiero referirme al que uno se acostumbra a orar por todo como vana palabrería, no. Estoy hablando del corazón de la oración. Y el corazón de la oración hace referencia a que yo me acerco al Señor y soy tan sensible a todo. Sé que Él me ha dado la comida, sé que Él me ha dado la ropa, sé que Él me ha dado un trabajo, sé que cuando veo que salió la noticia, Señor, ¿cuántas veces tú me has salvado de esto? Cuando usted va en Transmilenio, ve a un hermano, usted convierte esos segundos en una oración. Eso es orar en todo tiempo. Que en cada momento usted es consciente de Dios y usted convierte cada oportunidad en una oración. Y Pablo, ¿por qué les dice eso? Acuérdense que está hablando de la armadura, está hablando de una guerra. En todo tiempo, usted como guerrero tiene que dirigirse a su coronel, al general, porque estamos en guerra, porque somos tentados, porque el diablo está como león rugiente buscando y acechando a quien devorar. Porque es padre de mentira y si usted se descuida, muchas verdades gloriosas de Cristo las convierte en mentira. En todo tiempo esté orando, cada oportunidad conviértala en una oración. En todo tiempo. No hay momento para dormir, para descansar. En todo tiempo. Estar velando, estar atentos, vigilantes de toda tentación. Corre de la tentación. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a eso. Que si viene un pensamiento, que si viene algo, automáticamente, Señor, perdóname, límpiame. No, eso está mal. Automáticamente, con su boca cerrada, del corazón se inflama al Padre por el Espíritu Santo. En todo tiempo. Dice con toda oración, es decir, todo tipo de oración. Pablo en todo Efesios viene orando. Dice, bendito el Dios y Padre. Arranca con una oración
de júbilo. Después en el capítulo 1 dice, yo no ceso de orar por ustedes y orando que el Señor les dé sabiduría, que les ayude a entender la verdad. Una oración de petición por otros. Dice, por esta causa doblo mi rodilla. Él viene dándonos ejemplo en toda la carta de Efesios. Dice, oren con todo tipo de oración. Hay oraciones de júbilo, hay oraciones de tristeza. Hasta mis huesos está consumida mi vida, mi alma, decía David. Hasta los huesos como ceniza por mi pecado. Hay oraciones de arrepentimiento. Hay oraciones de acción y gracias. Por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones con oraciones, con peticiones, con clamor, con acción de gracias delante del Padre. Todo tipo de oración. Todo tipo de oración. Dice, con toda perseverancia, orar sin cesar, no se cansen, sigan, la batalla no ha terminado, la carrera no ha terminado, esto se fatiga uno, se cansa, se agota, usted se pone la armadura y se agota, eso pesa. ¿Se ha visto las películas de guerreros? Y me acuerdo en la escena final de 300, cuando él describe que tiene que quitarse el casco porque no respira bien, que tiene que soltar el escudo porque le pesa para hacer su último lanzamiento. Es agotador, es una carrera, se asfixia cuando uno corre. Pero acá dice, sean perseverantes, no se cansen, no se descuiden, no paren de orar, oren según el Espíritu, dice, según la palabra, oren en todo tiempo, en todo momento, sin cansarse. Dice, súplica. Muchos estudiosos dicen que cuando habla oración y súplica, la súplica hace referencia a lo específico. Usted y yo podríamos orar, Señor, oramos por todo Colombia para que nos vaya bien. Es una oración general. Pero yo oro por tal hermano que está sin trabajo. Yo oro por la hermana tal, por la mujer tal, por mi familiar. Específicas, oraciones específicas, súplicas. Nadie va a hacer una súplica si no entiende que su condición es decadente, que su condición es de necesidad. Y por último dice, orando por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Según Efesios. Cristianos, ¿se acuerdan de Efesios 1:1? ¿Cómo los llamaba? Santos y fieles. Dice, oren por los santos. Oren por los santos, oren por su hermano, ore por el cristiano, ore por la iglesia. Eso es una oración. Ore por el otro. Estamos en una guerra, estamos en una carrera, estamos en una batalla. Usted necesita de alguien que le cuide la espalda. Usted necesita que alguien lo cuide mientras que usted está herido. Usted necesita de alguien que en esa batalla, que en esa guerra, cuando usted tiene la armadura espiritual, alguien lo cuide, le ayude y lo motive. Ore por ese. Ore por ese. Y no ore por cosas vanas, porque Pablo dice, por mí, da un ejemplo, por mí, a fin de que al abrir mi boca sean dadas palabras para conocer de nuevo el ministerio del Evangelio, el cual soy embajador en cadenas. Mire que Pablo nos está diciendo, oren por mi pierna que está cansada por cargar este grillete y esa cadena. Oren por mí porque llevo varios días sin comer acá en la cárcel. No, está diciendo, oren por mí para que yo tenga la valentía de predicar. Pablo no es valiente. Pablo, el que escribió casi el Nuevo Testamento, el que fue náufrago, el que fue valiente y se paró frente a otros líderes de varias religiones. Y está diciendo acá que no tiene valentía, que necesitan que oren por él. Usted necesita que alguien ore por usted, porque usted se cansa, porque usted está tentado, porque contrista al Espíritu Santo con su pecado y ya no es consciente de las cosas que usted hace y piensa. Sus afectos son dañados por el pecado. Oramos en todo tiempo, con todo tipo de oración, perseverando sin cansarnos por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Siempre ore por alguien más aparte de usted. Siempre ore por alguien más. Pablo lo hizo. Jesús lo hizo. Padre, oro por estos hombres que tú me has dado. Pablo en cada carta, no ceso de dar gracias por usted y de pedir que el Señor haga esto con ustedes.
terminamos. Me pasé unos minutos, perdón. ¿Cuál sería la aplicación de esto? ¿Qué debemos hacer? Orar. Orar e ir a la palabra, porque la palabra es la que nos va a guiar, la que va a encender el Espíritu Santo, la que nos va a ayudar a saber cómo lo vamos a hacer de manera correcta.